Pasada y antes pasada, pues estuvimos estudiando con nuestro hermano Luis lo que es más específicamente la sabiduría de Dios, o que Dios es sabio, el atributo de la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada en el capítulo número 9 con nuestro hermano Luis. Y el enfoque más particularmente está enfocado sobre la sabiduría de Dios. Y decía el autor Packer y nuestro hermano Luis que la sabiduría de Dios consiste en la capacidad de ver y en la inclinación a elegir la meta mejor y más alta, juntamente con la forma más segura de alcanzarla. El enfoque estuvo más en lo que es la sabiduría de Dios. Ahora va a enfocarnos, continuando un poco ligado, va a continuar el hermano aquí en el libro, en el capítulo número 10, extendiendo ese punto, pero ahora viendo más particularmente qué es la sabiduría que Dios nos da a nosotros. Una cosa es la sabiduría de Dios en sí mismo, que es perfecta, que es ilimitada, y otra cosa es la sabiduría que Dios nos da a nosotros o que Dios comparte con nosotros. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a orar, hermanos, y poner este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre, tu poder esta mañana, tu gran amor y tu misericordia. Y gracias, Padre, que nos permites estar aquí esta mañana. También te pedimos perdón por nuestras ofensas, nuestros pecados. Límpianos, oh Dios, de toda maldad, Padre. Guárdanos de distracciones en esta mañana, oh Señor, y ayúdenos a estar atentos a lo que tú tienes para nosotros esta mañana en tu palabra, Padre. Asimismo, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo obres y nos muestres tu palabra, oh Señor. No pensamientos humanos, sino tu palabra, oh Señor, muéstranos esta mañana. Y Padre, pues necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Abre nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando nosotros vamos a libros de teología o cuando estamos estudiando teología, nos vamos a dar cuenta que los teólogos, como bien dice aquí el hermano, dividen los atributos de Dios en dos grupos o dos categorías, a los que ellos han llamado a unos incomunicables y a otros atributos comunicables. ¿Alguien ha oído de esto o sabe qué es esto? ¿Sabe a qué se refiere cuando los seleccionan en dos grupos, los teólogos? ¿Mande? Los incomunicables son aquellos atributos que Dios no comparte con nosotros, o sea, con sus criaturas. Y por otra parte, los atributos comunicables, que han titulado los teólogos, son aquellos atributos de Dios o cualidades de Dios que Él ha decidido, en su pura gracia, compartir con nosotros, pero no perfectamente. No perfectamente. Solamente Dios es perfecto en cada atributo o cualidad o característica que Él tiene. Solamente Dios es perfecto. Nosotros no. Y es a eso también a lo que se refiere cuando Dios creó al hombre. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen conforme a nuestra semejanza en Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahora, ¿alguien puede mencionar algún atributo incomunicable de Dios? Omnisciente, omnipotente. ¿Algún otro más? Omnipresente, eterno, inmutable. Eso es infinitud. Esos son algunos de los atributos incomunicables de Dios que Él no comparte con nosotros. Ahora, ¿cuáles son los atributos comunicables de Dios? Los que sí Él ha decidido en su misericordia compartir con nosotros. Amor, fidelidad, misericordia. ¿Mande? Bueno, sí. ¿Algo más? Santidad. La palabra de Dios en Levítico 11:44 y en 1 de Pedro,
sed santos porque yo soy santo. Claro, Él es santo perfectamente, puro. Pero somos llamados nosotros a ser santos también, y de alguna manera somos santos también. Cada día nos estamos santificando, pareciéndonos cada día más al Señor. Pero también dentro de los atributos comunicables, Dios ha decidido compartir con nosotros sabiduría. Sabiduría. Él es perfectamente sabio y sin embargo Él nos ha compartido o nos ha dado de su sabiduría. Y ese es el tema que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy con la ayuda del Señor. La sabiduría de Dios y la nuestra. Y sobre todo ya dijimos que las semanas pasadas estuvimos viendo con nuestro hermano Luis lo que era que Dios es sabio o la sabiduría de Dios en sí misma. Ahora vamos a ver, como ya dijimos o mencionamos, qué es esa sabiduría que Dios ha decidido compartir con nosotros o que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, hermanos, la Biblia habla mucho acerca de la sabiduría desde el Antiguo Testamento. Nos habla mucho acerca de la sabiduría. Si pensamos en algún libro de la Biblia acerca de la sabiduría, ¿qué libro se nos viene a la mente? ¿O a cuál iríamos para buscar sabiduría? Proverbios. Realmente es el libro que más viene a la mente o el que más habla de la sabiduría. Aunque hay otros libros que hablan de la... De hecho, toda la palabra de Dios es sabiduría. Todas, los 66 libros de la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Pero hay libros más particularmente que hablan de lo que es la sabiduría de Dios. Aparte de Proverbios hay otros libros como ¿cuáles? ¿Recuerdan? Santiago, el Nuevo Testamento, es el libro que más se enfoca dentro del Nuevo Testamento en la sabiduría. Eclesiastés es otro. Salmos, ¿verdad? Job, incluso también. Entonces todos esos libros nos hablan acerca o están más centrados o son libros de sabiduría o sapenciales como se le conocía en la antigüedad o por los hebreos. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, versículo 7, por favor. Los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios hacen un énfasis o un llamado a buscar la sabiduría. Proverbios capítulo 4, por favor, versículo 7. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. ¿Cuál es el llamado que nos hace el autor de Proverbios aquí? ¿A buscar qué? Sabiduría. Ante todo o sobre todo, dice. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 16 también, por favor. ¿Alguien lo tiene? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Será cierto eso? La palabra de Dios así lo dice. Pero ahora, aplicándolo a nosotros mismos, lo sabemos, lo tenemos en el conocimiento. ¿Qué es mejor buscar sabiduría que oro, que dinero, que cosas materiales? Pero la pregunta es, de hecho yo estuve meditando ahora en estos días mientras estudiaba. ¿De verdad yo busco más la sabiduría o busco más dinero, oro, plata u otras cosas? Yo creo que muchas veces yo pensando por mí mismo estoy más enfocado a veces en lo terrenal y no busco tanto la sabiduría. No busco tanto eso, sin embargo, la palabra de Dios nos dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y haciendo la idea que el oro, hablando terrenalmente, pudiera ser lo más valioso o lo más caro, por así decirlo. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que la sabiduría todavía es de mucho más valor que el oro, que el dinero. La sabiduría. Vamos a ir ahora atrás, Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 36. Aquí vamos a ver que la sabiduría es personificada.
Está hablando como una persona la sabiduría. Proverbios 8, versículo 32 al 36, por favor. Ahora pues, hijos, escuchen, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Quién está hablando aquí? Definitivamente es Dios. Y el autor de Proverbios, que en este caso es Salomón, aquí. Pero la sabiduría, más específicamente, es la que está hablando aquí. Ahora pues, hijos, óiganme, oídme, y bienaventurados que guardan mis caminos. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice la sabiduría. Dichoso, feliz, gozoso el hombre que me escucha y vela mis puertas cada día, guardando los postes de mi puerta, aguardando la palabra del Señor. Porque el que me halla, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que haya la sabiduría. Mas el que peca contra mí, también nos hace una advertencia, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, todos los que aborrecen la sabiduría, ¿aman qué? La muerte. Aman la muerte. Y un tono similar, también el Nuevo Testamento recibe un énfasis similar, que de los cristianos se requiere que busquemos y que adquiramos sabiduría. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, por favor, versículos 15 al 17. Efesios 5, versículo 15 al 17. Pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Claro que nos está diciendo aquí que estemos atentos, mirad cómo estemos viviendo nuestra vida, no como insensatos, sino como sabios. Debemos vivir nuestra vida. Esa palabra andar quiere decir forma de vivir. No vivamos neciamente, sino como sabios. Como sabios. Vamos a ir también a otro pasaje. Colosenses 4:5, por favor. Colosenses, capítulo 4, versículo 5. Básicamente lo mismo pasaje que podemos decir paralelo. Pero también vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 9, viendo cómo el apóstol Pablo está orando para que estos hermanos sean llenos de la sabiduría de Dios. Colosenses 1:9, por favor. Por cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Ahí está. Pablo está pidiendo por ellos. Y debemos pedir también unos por los otros que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, en toda sabiduría. En toda sabiduría. Ahora, ¿y qué es esa sabiduría que Dios comparte con nosotros? ¿O qué es la sabiduría? Su palabra es la sabiduría. Pero ¿conocer la palabra? ¿Será eso sabiduría? O sea, ponerlo en práctica. Vivir lo que Dios dice o hacer lo que Dios dice que es lo correcto. Eso es sabiduría entonces. Mande. Esa no es con diligencia en todo. O sea, sabiduría, en otras palabras, es conocimiento aplicado. No solamente es conocimiento. Y ahorita el autor nos va a llevar a ver lo que no es la sabiduría.
aunque no es específicamente solamente un punto, pero vamos a hacer referencia a otras cosas. Entonces, la sabiduría que Dios nos da, que Él comparte con nosotros dentro de los atributos comunicables de los cuales hablábamos ahorita, nos da su palabra, pero no solamente para que la tengamos ahí y simplemente vengamos y la leamos. No. Él nos hace el llamado a que hagamos lo que Él dice. O sea, mi forma de vivir, mi vida diaria, debo poner en práctica su palabra. Eso es sabiduría. No solamente conocimiento, aunque también implica el conocimiento. También implica, porque ¿cómo vamos a poner en práctica algo que no conozco? Tengo que conocerlo primero para después poder ponerlo en práctica. Ahora, ¿de dónde procede la sabiduría? De lo alto. De hecho, Santiago capítulo 3 nos dice, la sabiduría de Dios viene de lo alto, de arriba. ¿Verdad? La sabiduría celestial. Vamos a ir a Proverbios capítulo 2, por favor. Proverbios capítulo 2. Versículos 6 y 7, por favor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y 7, por favor. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Amén. ¿Quién da la sabiduría y quién provee la sabiduría? Dios, ¿verdad? Dios. Vamos a ver otro pasaje ahora. Vamos a ver Santiago, por favor. Capítulo 1, versículo 5. Santiago, capítulo 1, por favor. Amén. El dar a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. O sea, aquí Santiago, el medio hermano de Jesús, nos está aconsejando, nos está exhortando que si alguien es falto de sabiduría, se la pida a Dios. ¿Qué significa eso por implicación? Que la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, viene entonces de Dios, porque a final de cuentas es de Dios la sabiduría. Otra cosa es la sabiduría humana, aquellos que creen saber todo, todas las cosas. No, esa no es la sabiduría de Dios. No es saber todo. Sabiduría de Dios es conocimiento aplicado, como lo hemos dicho. Lo que el Señor dice y responder en obediencia. Ahora, ¿qué pasos debe dar el hombre o qué pasos debemos dar nosotros para adquirir la sabiduría de Dios? Bueno, lee la Biblia, lo que vamos a ver ahorita como segundo punto. Hermano, trae dos puntos aquí. Primeramente, nos aconseja aquí el autor que uno tiene que aprender a reverenciar a Dios. Primeramente, si queremos adquirir la sabiduría de Dios. Y los pasajes que hemos dicho en Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿recuerdan qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, o sea, de ahí parte. Lo que está diciendo aquí el autor de Proverbios es que para yo poder adquirir la sabiduría, tiene que iniciar con un temor a Dios. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? ¿Mande? Ajá, reverencia, temor reverente, respeto. Exactamente. Ahora sí que temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. El incrédulo sí está en esa posición. Él sí está. Y de hecho, un terrible miedo para con Dios. Debe estar en esa posición, pero ahora nosotros que somos creyentes, que hemos creído en Dios, ahora Él pasa a ser nuestro Padre. Es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Entonces, por lo tanto, debemos de temerle a Él. Debemos nosotros reverenciarle y por lo tanto significa que vamos a acatar lo que Él manda en sumisión y en humildad, obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que es temor al Señor. Un temor también a fallarle a Él, a fallarle también. ¿De acuerdo? Así que no es miedo, sino que es
sino que es un respeto a nuestro Dios. ¿De acuerdo? Ahora, en segundo lugar, bueno, continuando todavía con este punto, el primer paso que uno tiene que aprender a reverenciar o respetar a Dios, dice aquí el autor, en la página 130. No podemos hacer nuestra la sabiduría divina sin antes habernos hecho humildes, susceptibles de aprender, en actitud de reverencia ante la santidad y la soberanía de Dios, reconociendo nuestra propia pequeñez, desconfiando de nuestros propios pensamientos y dispuestos a que nuestra mente experimente un vuelco completo, una vuelta completa. Es así como se inicia para poder adquirir la sabiduría de Dios. Y sigue diciendo el hermano, es de temer que muchos cristianos se pasan toda la vida en una actitud mental en la que anida el orgullo y la presunción, de tal modo que jamás pueden alcanzar la sabiduría de Dios. Y no es en vano entonces que la Escritura dice que con los humildes está la sabiduría. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 11, versículo 2 para ver esta verdad. Proverbios, por favor, capítulo 11, versículo 2, por favor. Viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Con quién está la sabiduría? Nos dice Dios. Con los humildes. Ahí está la sabiduría, con los humildes. ¿Queremos ser sabios? Tenemos que ser humildes. ¿Queremos ver a una persona sabia o queremos identificar a una persona sabia? Es esa persona humilde. Es esa persona humilde y no orgullosa, como dice aquí el autor, y no orgullosa. Ese es el primer paso entonces, el temor al Señor para poder alcanzar la sabiduría. Ese es el primer paso. Hablando de que según la Escritura hay dos requisitos previos para poder alcanzar la sabiduría de Dios. Y segundo, uno tiene que aprender a aceptar la palabra de Dios. O sea, tenemos que ver la Biblia como la palabra de Dios. Tenemos que ver la Biblia como la máxima autoridad. Tenemos que ver la Biblia como que ella está por encima de lo que yo piense. La Biblia es sabiduría. Y tenemos que aceptar la palabra de Dios en segundo lugar si queremos adquirir la sabiduría de Dios. Vamos ahí al Salmo 119, por favor. Versículos 98 y 99. Salmo 119, versículos 98 y 99, por favor. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo mi aflicción hubiera perecido. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Amén. ¿Qué dice el salmista aquí? Que sus mandamientos lo han hecho ¿qué? Sabio, y más sabio todavía que quienes. Que sus enemigos. ¿Por qué? Porque siempre están con él. Dice que el texto, ¿qué dice el texto? Porque siempre está conmigo. ¿Y qué significa eso? Los tiene presentes, que es la segunda parte del versículo 99. ¿Qué dice? ¿Porque qué? Porque tus testimonios, o sea, tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, ¿son qué? Mi meditación. ¿Y qué significa meditación? Pensar, reflexionar en ellos durante el día. Lo que leí en la mañana lo sigo meditando durante el día en las diferentes cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Sigo meditando, si viene alguna situación, alguna prueba, alguna dificultad, aplico entonces lo que he leído. Pero si lo quiero hacer en mis propias fuerzas, no voy a poder. Necesito pedirle al Señor, Señor, ayúdame que esto que yo he leído tú lo recuerdes y yo pueda ponerlo en práctica en el momento adecuado.
Ayúdame, Señor. Ayúdame a estar meditando ahí. El Salmo 1, ¿recuerdan qué es lo que dice el Salmo 1? ¿Se ha sentado? Ajá. Amén. ¿Qué es lo que hace el salmista del versículo 1? Medita cuánto tiempo en la palabra del Señor. De día y de noche. Y no es tanto que la palabra meditar, estar aquí nada más en ella. No, pues eso no es meditar. No podemos pasar todo el día ahí encerrados. No, el Señor nos ha mandado también a dar testimonio. A dar testimonio y aplicar su palabra en nuestra vida diaria. También tenemos una familia, tenemos un trabajo que el Señor nos ha mandado también a hacerlo. Así que meditar tiene la idea de reflexionar, de pensar en lo que yo he leído, que es la palabra del Señor. Y poder entonces aplicarla a mi vida. De tal manera que dice el salmista, pues, que lo ha hecho más sabio que sus enemigos. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, por favor. Versículo 8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que debe ser escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. No se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, la Biblia, sino que de día y de noche, ¿qué harás o qué debemos hacer? Meditar en él. ¿Y eso nos va a llevar a qué? Dice el texto. Para guardar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, o sea, en el libro, en la Biblia, está ¿qué? Escrito. Eso es sabiduría. Leer la palabra de Dios, meditarla y aplicarla. ¿De acuerdo? Y entonces dice el Señor, ¿cuál será el fin? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De Proverbio donde dice que el alzado es mal. Ajá. ¿Dónde? Pero el necio que dice, pasa adelante. Es muy importante tener la sabiduría, ¿no? Amén. Amén. Eso quiere Dios, que seamos sabios, que cada día nos parezcamos más a Él. ¿Alguien tiene un comentario, hermanos? Bien, así es. Su sabiduría aquí está. Debemos pedirle al Señor que muestre su palabra, nos haga ver lo que significa y entonces poder aplicarla y dependientes, como dice el hermano, de la oración. Adelante, hermano. Oración y sí, es necesario. Adelante. También cuando nos equivocamos, nos conocemos lo que dice Dios que debemos hacer y no hacemos cuando nos equivocamos. También aprendemos cuando nos equivocamos Amén. y que no obedecimos, ahí también aprendemos. Amén. Alguien sabio reconoce que se ha equivocado. Reconoce que se ha equivocado y no ha hecho lo que Dios le ha indicado que haga. Ahora, ¿vamos a fallar o no? Todos los días vamos a fallar. Todos los días, pero es importante también reconocer. Y cuando falla, hermano, te da licencia, te da estamos trabajando en oración y Adelante, hermano. Allí en Mateo 11, creo que es el 28-30, cuando dice aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, está diciendo que es ahí donde se debe aplicar la humildad cuando hay alguna situación en nuestra vida en la cual debemos reconocer y ir a pedir perdón o no sé. Eso es lo que Dios quiere, pues. Ese es el tipo de sabiduría que Dios quiere tener en sus hijos. Así Hay es. humildad de por medio. Ajá. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Entonces es cuando vamos a modelar el carácter de Dios. Amén, así es. Debemos emular el carácter de nuestro Padre Celestial. Así que entonces, Pablo también nos exhorta en Colosenses 3:16. ¿O alguien recuerda lo que dice Colosenses 3:16?
¿Que la palabra qué? More nada más dice que more. En abundancia. En nosotros. ¿Verdad? ¿Para qué? O sea, para nosotros poder ser más sabios cada día, poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, necesitamos empaparnos de la palabra, necesitamos llenarnos de la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra. Si nosotros no venimos a la Escritura, y la leemos, meditamos, reflexionamos, la estudiamos, pues, ¿qué vamos a aplicar si no hay que aplicar? Si no la he leído. A veces nosotros como creyentes nos enfocamos más en esos pecados, vamos a decir así, espectaculares. Una mentira, un robo, adulterio. Fíjate, el fulano adulteró, el fulano mintió, el fulano robó. O sea, el creyente, el cristiano o el hermano. Pero si yo no leí en ese día, si yo no oré en ese día, es más, si no me congregué el día domingo, lo vemos como de menor importancia o de menor grado el pecado que ha hecho tal hermano o que yo he cometido. No leí, leeré mañana, oraré mañana. Estoy cansado, mira, no me alcanzó el tiempo. No, hermanos. Más principalmente, ¿cuál es el primer mandamiento? Y recordemos que el Señor resumió los 10 mandamientos en 2. Entonces pudiéramos decir que el mandamiento número 1, por decir así, que son 2 de los que resume el Señor, que abarca los 10 mandamientos, pudiéramos decir que el primer mandamiento abarca desde el primer mandamiento hasta ¿cuál? Hasta el 4, que tiene que ver con el amor al Señor, no tener dioses ajenos y congregarse. ¿Y los últimos cuáles son? Y el segundo tiene que ver con no robar, con no matar, no mentir, no codiciar. ¿Verdad? Ahora, ¿será circunstancial que estén en ese orden? ¿Que en ese orden lo haya puesto Dios los 10 mandamientos en Éxodo 20 y que Cristo lo haya puesto en ese orden en el Nuevo Testamento? ¿Será nada más circunstancial? No, es porque tiene su orden de importancia. Y a veces nosotros nos andamos fijando más y no es que no debamos enfocarnos en que si alguien mintió, robó o codició. No es que no debamos enfocarnos, sí debemos y debemos corregir. Pero ¿qué pasa si no leo o simplemente leí 2 o 3 versículos en el día? No lo tomamos muy en cuenta. O si un hermano de manera deliberada vamos a decir, no vino el día domingo, no pasa nada. No, es mucho más, es un mayor pecado que estamos haciendo. Que si yo adulteré, que si yo mentí, que si yo robé. Y no lo miramos muchas veces así. Nuestra mente muchas veces está muy enfocada terrenalmente. Y hacemos las cosas al revés. O cambiamos la palabra de Dios y la ponemos al revés. Pero eso sucede porque también somos humanos y pecadores. Por eso que sucede eso. Y Dios nos manda en su palabra que cada día renovemos nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y veamos las cosas como Dios la ve, no como nosotros la vemos. Eso es, y la apliquemos. Eso es sabiduría. Ver qué es lo que nos dice Dios, qué es lo que Él ha estipulado en su palabra, y entonces la pongamos en práctica y veamos las cosas como Dios la ve. Y las hagamos como Dios la hace. Exactamente. El pecado que ha cometido mi hermano. Pero ¿y qué leí? No, pues no leí ahora. Y es más, no leí. Pero resulta que mi hermano robó. Me voy sobre él. No. ¿Tú cómo estás, hermano? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás viviendo sabiamente o no?
Y entonces, volviendo al punto de que debemos empaparnos de la palabra, aquí el autor pone unos ejemplos de algunos hombres. El primero que pone es un tal William Gouge, que era un puritano. Dice que él leía regularmente 15 capítulos por día. El fallecido archidiácono T.C. Haymon solía leer la Biblia entera 4 veces por año. Y él nos pregunta a nosotros, ¿cuánto tiempo hace que hemos leído la Biblia de comienzo a fin? ¿O cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia diariamente? Sí, es cierto, tenemos muchas ocupaciones. Pero si no atacamos ese primer pecado o mayor pecado, no vamos a poder hacer lo demás, hermanos. Primeramente nuestra relación con el Señor tiene que estar bien. Por eso Cristo no es en vano que diga, yo soy la vid y ustedes los pámpanos o las ramas. Si permanecen en mí, pueden dar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Él no vamos a poder hacer nada. Necesitamos venir y empaparnos de la palabra, meditar en la palabra, orar, congregarnos. Señor, si tú no me ayudas, no voy a poder. Sí, he leído tu palabra, pero Padre, si no me la recuerdas durante el día, yo voy a fallar en eso que tú me has mandado que yo haga. Si tú no me ayudas, Señor, no voy a poder y no voy a mostrar sabiduría. Dice aquí el autor, no queremos molestarnos en hacer lo que hay que hacer para recibir esa sabiduría que es un don gratuito de Dios. Dios está más dispuesto en bendecirnos a nosotros con sabiduría que lo que nosotros estamos dispuestos a recibir esa sabiduría. Él está dispuesto, hijos, vengan, aquí está la sabiduría. Él está más dispuesto en bendecirnos con su palabra, con su sabiduría, que la que nosotros estamos dispuestos a ser bendecidos con su sabiduría. Él está más dispuesto. Y debemos de pedir al Señor que nos ayude. Ahora, entrando en el primer punto, que trae 4 puntos aquí, hermano. Entrando en el primer punto, el autor nos quiere mostrar aquí lo que la sabiduría de Dios no es. Lo que la sabiduría de Dios no es. Primeramente podemos decir que la sabiduría de Dios, aunque no lo dice aquí el hermano, no es la simple tenencia de conocimiento. No es la tenencia de conocimiento. O no es tampoco ser inteligente. No, tampoco, eso no es sabiduría. Tampoco. Y el autor nos pone aquí una ilustración. Y dice él que es algo así como si, hablando de aquellos tiempos, como si alguien estuviera en Inglaterra, parado en un lugar alto, y él mira pasar las vías del tren por un lado y por otro lado, y unos van y otros vienen, y uno quizás está parado, o un tren termina ya su ruta, o lo meten a una vía muerta. Pues si nosotros estamos mirando desde arriba así, vamos a tener poco comprendimiento de por qué se mueven para acá, o por qué van para allá, o por qué uno es sacado de la vía para entrar en una muerta. Sin embargo, nos dice el autor, que si fuéramos nosotros a la cabina de señales y miráramos por qué uno va para acá, por qué otro va para allá, o por qué uno sale a una vía muerta, entonces entenderemos de por qué uno va para ahí, por qué va para el otro lado. Siempre y cuando vayamos a la cabina de señales, entonces entenderemos del por qué el tren camina de tal manera o va para aquella manera. Ya tendremos una comprensión, ahora sé por qué y sé cómo se mueven. Entonces dice él, que hay mucha gente, pasándolo a lo espiritual, que piensa que sabiduría es entender todos los planes de Dios. No, yo no voy a ser sabio hasta que no entienda todos los planes de Dios, todos los secretos, todos los misterios de Dios. No, eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. ¿Alguien recuerda que dice Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Dios es infinito y Él ha revelado en su palabra lo que Él ha decidido revelarnos y lo que necesitamos. O sea, la idea no es que yo me voy a llevar buscando cuál es el plan de Dios, por qué me está pasando esto en mi vida. Incluso Job no lo entendió. Nosotros ahora sí entendemos lo que le pasó a Job, pero Job no lo entendió en su momento. Y muchas veces no entenderemos muchas cosas o cuáles son los planes de Dios para ciertas circunstancias. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, mas las secretas son de Jehová, nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada. El punto aquí es que dice Pablo, si entendiese todos los misterios de Dios, si entendiese todos los misterios, ¿qué está diciendo por implicación él? Que no los entiende. No todos los misterios podemos entenderlos, no todos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, por favor, hermanos. Eclesiastés, por favor. Capítulo 11, versículo 5. ¿Sabes cuál es el camino del tiempo o cómo crecen los huesos en el vientre de la Venezuela? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas. La palabra clave es no sabes o no saber. Como tú no sabes, le dice Salomón, que se cree que es el autor de Eclesiastés, a un joven al cual está escribiendo, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras, o la Biblia de las Américas dice, así también no conoces la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. O sea, no podemos comprender en su plenitud a Dios y lo que Él está haciendo. Y si alguien quiere llegar a ser sabio, cuando entienda todos los misterios de Dios, todos los planes de Dios, toda la obra de Dios, no, dice que el autor, eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. No podemos comprender a Dios en su totalidad. Nos falta mucho, pero sí, lo que Dios quiere es que lo poco que Él se vaya revelando a nuestras vidas por medio de su palabra, lo hagamos, lo pongamos en práctica. Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Deuteronomio, por favor, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, por favor, vamos a leer versículos 5 y 6, por favor. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué le está mandando Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel? Dice que le ha mandado estatutos, decretos, mandamientos. ¿Para qué fin o para qué propósito? Como bien dijo la hermana Ivonne, para guardarlos. Para guardarlos y ponerlos por obra. ¿Y eso qué es? Sabiduría, dice. Eso es sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos de las naciones, los cuales oirán todos estos estatutos. ¿Y qué van a decir? Nación grande es esta. O sea, las demás naciones iban a ver en Israel que eran un pueblo sabio siempre y cuando ellos pusieran por obra los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Y aplicándolo a nosotros ahora como iglesia, como el pueblo de Dios también. Quiere Dios también que lo pongamos por obra y que los demás puedan ver e incluso llegar a decir, como dice el texto, pueblo sabio y entendido es este. O sea, ¿podrá decir eso de nosotros, hermanos? ¿Que somos pueblo sabio y entendido? ¿Algún comentario, hermanos? Lo que hacemos, porque no podemos pues copiar todo lo que Dios hace. Todo el mundo se dice,
No, Dios no nos ha dicho, así tienes que hacerlo. No, pero eso debe de ser algo en nuestro corazón, un deseo de honrar a Dios. Sí, definitivamente. Luchamos con el pecado cada día. Y hay cosas que me gustan en la carne. Pero solo que me guste en mi carne pecaminosa, lo voy a hacer. O quizás no se me hace mal eso que voy a hacer después. Lo voy a hacer o mirar esto en internet. No, es un llamado a negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Adelante, hermano. No, o sea que lo que va a identificar a la persona es la obediencia al Señor en su palabra. Lo va a reflejar en su diario vivir como persona, como familia y ahorita como lo comentaste, aplicándolo aquí a nosotros como iglesia y también como iglesia. Pero al principio, cuando se empezó, es el temor a que vaya una reverencia. Y si perdemos esa reverencia, si no tenemos ese respeto a Dios, no va a venir todo lo demás. Y va a ser, como han comentado los hermanos, que hace cabezón de tanto conocimiento, porque todo es aquí. Y sí, puede haber mucho conocimiento e inteligencia humana de que conoces muchos versículos, palabras y todo, y hasta hebreo, griego, lo que quieras. Pero si no aplicas a tu vida primero, teniendo primero el respeto y la referencia a Dios, que es para nosotros, entender eso y llegar a la práctica, todo es como el pasaje de lo que resuelve, no estás en ruido, pero no te gusta nada. Entonces se empieza primero en la referencia a Dios, saber quién es Dios y quién está a tu lado cada día, y saber que Dios 3 veces santo está a tu lado, entonces tú ya entiendes y quieres vivir en obediencia a ese Dios, en reverencia a ese Dios y en respeto, y conociendo la palabra y aplicando cada día, que es la sabiduría, aplicar en nuestro diario vivir lo que el Señor nos va mostrando también en nuestro diario vivir y caminar con Él. Sí. Sí, ahorita cuando usted decía, se podrá decir de nosotros que somos sabios, es como aquí están diciendo, si no aplicamos en nuestra vida lo que hemos conocido, no tenemos en práctica lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer, difícilmente van a decir de nosotros que somos sabios. Otra de las cosas es, nosotros somos los que sabemos que tenemos que hacer, no para andarnos, que nos digan ahí vamos sabios, sino simplemente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya Dios se encargará de ver quién es sabio y quién es prudente. Así es. Vamos a ir, hermanos, al Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 24 hasta el 27, por favor, y vamos a terminar con esto. Mateo, capítulo 7, versículo 24 al versículo 27, por favor. Capítulo 7, versículo 24 al 27, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu. Contra aquella casa cayó y fue grande su ruina. Amén. Cristo inició el sermón del capítulo 5 y para concluir el sermón del monte da estas palabras, estas últimas palabras del sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y da esta conclusión. ¿Y qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, o como dice la Biblia de las Américas, le compararé a un hombre sabio. A un hombre sabio. O sea, no nomás es oír, sino oír y ponerlas en práctica, hacerlas. Jesús dice que ese es el hombre sabio,
que ese es una persona sabia. Y en contraste, está haciendo un contraste. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o a un hombre necio. Insensato o necio. Él nos ha hablado su palabra. Somos ahora llamados a poner en práctica su palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude a poner en práctica su palabra en nuestra vida diaria. Nada más miramos un punto, la introducción y un punto. Nos quedan otros 3 puntos. Los miraremos para la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Padre Santo, ayúdanos cada día con tu Espíritu Santo a poner en práctica tu palabra. No a que sea meramente información, Señor, en nuestras mentes, sino que más bien, Padre, nos ayude, Señor, la paces de nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos mostrar que somos sabios, Señor, cada momento, cada día, en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, pues, Señor. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.